Listo. Bueno, vamos a seguir contando la historia de Balac y Balaam y cómo ese plan B sí les funcionó. Porque como no pudieron maldecir al pueblo de Israel usando las maldiciones, usando la palabra, usando las profecías, sino que terminaron bendiciéndolo, entonces dijeron, bueno, este plan falló, vamos al plan B. ¿En qué consistía el plan B? Bueno, el plan B consistió en utilizar el recurso infalible, ahí lo digo con vergüenza, las mujeres. Las mujeres siempre ha sido un recurso infalible, no todas, obviamente. Ha sido un recurso que no falla. ¿Y cómo fue? Pues acuérdate que el pueblo de Israel estaba en los campos de Moab. Ellos estaban ahí antes de entrar a la tierra prometida. Pues, ¿qué pasa? Que el profeta sugiere eh, decirle, o bueno, usar a las mujeres de Moab, que eran hermosas, divinas, bellas todas, que sedujeran a los hombres o a los varones de Israel. No solamente fornican con ellos, y usted ya sabe qué es fornicar, no solamente fornican con ellos, sino que también los inducen a que ellos coman alimento sacrificado a los ídolos. Y también los inducen a que ellos practiquen de culto a los dioses paganos. El dios o los dioses que ellos adoraron en ese momento, en ese instante, fue a Baal Peor. Así se llama. Baal, que quiere decir Señor, y Peor era el nombre de la ciudad donde se estaba realizando este culto. Entonces, dependiendo de cada ciudad, así se llama también el dios o la deidad a la cual ellos le rendían culto. Acuérdense que yo les he dicho que el culto a estas deidades antiguas, paganas, se realizaban de manera, usted ya sabe, sexual. Ellos utilizaban la prostitución, o bueno, el culto a estas deidades se hacían bajo la prostitución sagrada. Acuérdate que la prostitución sagrada, ok, siguiendo con el tema, acuérdate que la prostitución sagrada era una práctica muy común en los rituales que se hacían a estas deidades paganas. Ellos le rendían culto a los dioses de la fertilidad. Y usted sabe que la fertilidad en el ser humano, ya usted sabe cómo se manifiesta, ¿no? Para que podamos tener babies, ya usted sabe el procedimiento. Entonces, eso era lo que ellos hacían, rindiéndole culto a estas deidades y de esta manera el pueblo, o bueno, parte de ese pueblo, porque fue un buen número de hombres que fueron seducidos y cayeron en esta tentación, fue corrompido, ¿ya? Obviamente, esto trae como consecuencia la ira de Dios, que esa nunca va a faltar cuando suceden este tipo de actos, y más en los tiempos antiguos donde todavía no había habido redención de pecados en la cruz del Calvario, pues obviamente antes los castigos eran más severos y eran más contundentes. Entonces, el Señor permitió que llegara una pestilencia al campamento, pero también le dijo a Moisés, le dijo, mira Moisés, agárrame a todos los que estaban fornicando y dámeles cuello, o sea, ahórcalos, porque ese es un pecado tan grave, tan complicado en aquellos tiempos que eso le costó a la nación de Israel su libertad. Tanto así que por causa de la idolatría, por causa de haber dejado a Dios, por causa de haber abandonado al Dios verdadero por irse tras dioses paganos, eso lo que provocó es el exilio y que naciones más poderosas como Babilonia o como Asiria fueran como quien dice, la vara que usó Dios para castigar al pueblo de Israel. En una fue llevada exiliada por 70 años, cautiva, y la otra fue saqueada, fue erradicada de la tierra y esa nunca más regresó, que fue el reinado del norte. Eso ya yo se los he dicho. ¿Por qué Dios era tan contundente a la hora de condenar o de castigar el pecado de adulterio espiritual? Porque resulta que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel era considerado, o sea, el pueblo de Israel, la relación que tenía Israel con Dios era una relación como de un marido con una mujer. Por eso le llaman adulterio espiritual, porque Dios como marido, como proveedor, como sustentador, como guardador, cuidador de su mujer, o sea, de Israel, al verse
traicionado, como por así decirlo, como una relación de pareja, al irse Israel con dioses paganos, dioses falsos, dioses que no les aportaban nada, simplemente eran dioses falsos, pues obviamente eso era considerado como un adulterio espiritual. Y todo eso fue orquestado por el mismo Balaam. Balaam fue el que, o sea, fue como el que sugirió este tipo de provocaciones o de seducciones. Básicamente fue una manera como de probar quiénes eran del pueblo y quiénes definitivamente no eran del pueblo. Porque eso es una manera como de depurar el pueblo, a ver quiénes iban a entrar a la tierra prometida. Tenían que, pues obviamente tenían que ir los que sí lo merecían, es decir, personas que se guardasen y que obviamente fuesen fieles, digámoslo así, al Dios de Israel. No solamente hubo este adulterio espiritual de parte de ciertos hombres de Israel, sino que hay un episodio, y ese episodio me parece uno de los más... tiene, o sea, se presta para mucha interpretación, o bueno, se presta para mucha controversia, digámoslo así más bien. Pues, ¿qué pasa? Resulta que había una parejita de la tribu de Simeón. Creo que el hombre se llamaba Sinri, sí, Sinri. Y había una mujercita que era de los madianitas, porque no solamente fueron seducidos por mujeres moabitas, sino que también hubo participación de mujeres de Madián. Pues esta mujer se llamaba Cosbi. ¿Qué pasa? Que mientras el pueblo estaba clamando misericordia en el tabernáculo de reunión, ellos estaban postrados, orando, rogando que parara pues la pestilencia o quizás que muchos hombres no cayeran en la tentación y en la seducción de estas mujeres. Pues esta parejita, bien orondos, todos clamando y estos se fueron para un campamento a hacer lo que ya sabemos, a fornicar. Y hubo uno, creo que era Fines, sí, Fines, se levantó, agarró una lanza y como brochetas, ahí los atravesó a los dos. Lanzó y los atravesó, ahí los dejó listos. Esto provocó, bueno, ¿por qué se puede prestar ay no, pero pues ha debido primero, bueno, unos dirán, los más buenos, dirán, no, miren, no hagan eso, hablar con las personas. Pero como el pecado era tan contundente y tan delicado, que lo que hizo Dios con esta persona que los atravesó, en vez de censurarlo, lo que hizo fue confirmarles el sacerdocio. Acuérdate que el sacerdocio viene de la tribu de Leví, de la línea generacional del hermano de Moisés, que fue Aarón. En Aarón empezó todo el ministerio del sacerdocio en el pueblo de Israel. O sea, lo que hizo Dios al ver que esta persona, el celo de la casa, de las cosas sagradas, lo consumía y él ejecutó una justicia de una manera sin, o sea, sin preguntar, sin nada, sin mediar, simplemente los atravesó terminando con la vida. Y eso a Dios le agradó. O sea, cualquiera diría, no, pero qué cruel, qué salvaje. No, simplemente estaba limpiando al pueblo porque acuérdate que ellos iban a entrar a la tierra prometida y no podían entrar en esas condiciones tan miserables, tan bajas, tan pecaminosas, tan poco agradables o tan poco santas de contaminarse con mujeres extranjeras. Y yo siempre les he dicho que una de las cosas que Dios condena dentro de su palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es el yugo desigual. ¿Por qué? Porque el yugo desigual lo único que provoca es que la persona que no sea creyente te induzca a adorar a sus dioses falsos. No solamente provocó en este periodo de la historia de Israel, sino que en los tiempos de Salomón empezó un reinado muy bien. O sea, Salomón empezó bien, pero terminó mal. ¿Por qué? Miren, fue un hombre muy sabio, llevó a Israel a la mejor etapa de su historia, a la edad de oro. Fue una época donde no hubo guerras, hubo una prosperidad, fue la creación del primer templo, o sea, muchas cosas sucedieron en el periodo del reinado de Salomón, el hijo de David. Un hombre que tenía una sabiduría tan atractiva y tan llamativa que mucha gente de otras naciones iban a escuchar los dichos de Salomón, porque su fama se extendió por muchos lugares, lugares lejanos, y la gente iba a escuchar solamente sus sabios. Y hay muchas historias donde relatan cómo el rey usó su sabiduría para solucionar casos de mucha complejidad. Y aún así,
El problema de Salomón fue que él tuvo muchas esposas, muchas mujeres. Y muchas de esas mujeres no eran del pueblo de Israel, eran mujeres extranjeras. Y lo llevaron a Salomón a adorar a sus dioses falsos, a sus dioses paganos. Por eso Dios insiste y ratifica que el yugo desigual no es la voluntad de Dios, porque siempre el que tira hacia lo malo, hacia el pecado, hacia el mundo, va a seducir al otro, que es creyente, cristiano, consagrado, santo, apartado, y lo va a llevar para el otro camino. Siempre. Eso es como si usted colocara dos verduras, una podrida y la otra limpia, sana, y las juntas. ¿Qué va a pasar? La sana no va a limpiar a la podrida. Al contrario, la podrida va a contaminar a la sana y la va a podrir también. Eso sucede en el mundo físico y también en el mundo espiritual. Miren, en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, hay una parte donde al apóstol Juan se le encomiendan 7 cartas a 7 iglesias, que son las famosas 7 iglesias del Apocalipsis. En estas cartas, todas las cartas tenían una iniciación, o sea, como quien dice, escríbele al ángel y di al ángel de la iglesia tal. Ahí le decía el nombre de la iglesia. Yo soy el alfa y el omega, el principio del fin. Siempre empezaba una característica del Señor, ¿verdad? Luego el Señor en la carta le resaltaba lo bueno, tu arduo trabajo, tu fidelidad, tu amor, bueno, primero le resaltaba a cada iglesia lo bueno que ella tenía. Y después venía el jalón de orejas. Pero tengo contra ti. Y en una de esas cartas hablan sobre la doctrina de Balaam. Y decía, pero tengo contra ti, tú que retienes a la doctrina de Balaam. Y entonces aquí nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y en qué consiste la doctrina de Balaam? Y ahí te va la respuesta. ¿Por qué el Señor condenaba la doctrina de Balaam? Porque resulta que Balaam tipifica a todo falso maestro, falso profeta, falso líder, falso ministro, falso pastor, falso sacerdote, que desvía al pueblo de Dios. ¿Son culpables o no los ministros, los pastores, los líderes a que un pueblo se desvíe? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque eso fue lo que hizo Balaam, en el tiempo antiguo, en el tiempo de Moisés. Él provocó la desviación de estos hombres por causa de el usar a estas mujeres como carne de cañón o como carnada o como cebo para que estos hombres cayeran en idolatría y en pecado de adulterio o de fornicación, digámoslo así. Miren, algo que yo he aprendido en mis años de cristianismo es que la idolatría está íntimamente ligada con los pecados sexuales. Donde hay pecado sexual, hay idolatría. Y donde hay idolatría, hay pecado sexual. Eso es algo, o sea, pareciera que lo uno es consecuente de lo otro. Siempre, siempre va a haber eso así. Entonces, un ministro que hace desviar a su grey o a su gente o a las personas que Dios le permite liderar. Si tiene la doctrina de Balaam, fijo, hace que la gente se desvíe. ¿Y por qué se desvía la gente? Por una sencilla razón. Muchas veces los pastores, los ministros, los líderes no enseñamos, y me incluyo porque pues yo estoy en calidad de predicadora, o bueno, en calidad de maestra enseñando, o en calidad de predicando la palabra de Dios, porque esto es una prédica prácticamente. ¿Qué sucede? Que si nosotros no enseñamos todo el consejo de Dios, todo lo que Dios establece en su palabra, nosotros estamos cumpliendo la doctrina de Balaam. ¿Por qué? Mire, yo se los he dicho muchas veces y ya es creo que la segunda vez que se los digo. En la Biblia todo se escribió para que hubiese un antecedente, un precedente o para que quedara como quien dice de espejo para nosotros no repetir la conducta o para yo les he dicho a ustedes que la Biblia es un libro que cuenta toda la verdad. Usted va a encontrar historias de amor, historias de redención, historias con finales felices, pero también va a encontrar historias terribles, historias con finales no tan agradables, con juicios de Dios de una manera contundente, donde no da lugar al pecado o a la maldición o a la maldad, y eso Dios lo condena. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede?
que cuando nosotros no enseñamos todo el consejo de Dios, todo lo que la Biblia habla, es decir, a veces, solamente los mensajes son de bendición, de prosperidad, de misericordia, de amor, de que Dios te va a bendecir, que aquí no pasa nada, que no sé qué. Ese es el lado A, digámoslo así, el lado A del mensaje. Pero también tenemos que enseñar el lado B, las consecuencias del pecado. Si tú sigues en tu vida desordenada y en tu vida de rebeldía, pues va a venir consecuencias. O sea, si nosotros no enseñamos eso, caemos en la doctrina de Balaam. Por eso la gente se desvía y eso es lo que Dios condena. Que en un líder, en un ministro, en un pastor o en un sacerdote o en una persona que tiene a un redil, en esa persona cae la responsabilidad si las personas se desvían o buscan a Dios. Todo depende de los mensajes. Por eso yo siempre lo he dicho, no debemos diluir el mensaje. Esto no es nada personal ni es nada contra nadie. La Biblia es un libro que se escribió para que haya un antecedente o un precedente de actos y para que nosotros veamos cuáles son las consecuencias. ¿Qué es lo que le pasa al rebelde? ¿Qué es lo que le pasa al justo? ¿Cuáles son las recompensas o cuáles son las consecuencias de cierto tipo de comportamiento o de cierto tipo de actitudes? Todo eso está en la Biblia, o bueno, está revelado en la Biblia para que nosotros tengamos un punto, o sea, como quien dice, un punto de partida, para que nosotros no caigamos ni hagamos lo mismo. Son como espejos. Por eso la Biblia no esconde nada. Y siempre la Biblia va a tener gente que los ataque, que le ataque, sobre todo cuando hablaban de los genocidios que Dios exigía o permitía o mandaba a hacer a ciertas comunidades o a ciertos pueblos. Miren, yo tengo un video en mi cuenta de TikTok donde yo explico eso con lujo de detalles. Ahí se quedó. De esos videos que yo hacía en vivo, ese fue el único que pude rescatar de todos esos videos. Y yo ahí explico con lujo de detalles por qué Dios permitía los genocidios en los tiempos antiguos. Que eso es algo muy escandaloso hoy en día, pero que ahí yo lo explico todo con lujo de detalle, por qué el Señor permitía los genocidios. Entonces, cuando nosotros no entendemos o no enseñamos todo el consejo de Dios, nosotros caemos en la doctrina de Balaam, que eso es lo que Dios condena. Conclusión, conclusión, y ya vamos a terminar con el tema de Balaam y Balac y bueno, la burrita que habló y todo eso. Conclusión, eh, Balaam nunca fue un profeta de Dios, aunque hablaba con Dios, pero nunca fue profeta de Dios. ¿Por qué? Porque él hizo desviar al pueblo. Él hizo que gente pecara, hizo que mucha gente muriera porque el fuego de Dios, o bueno, el juicio de Dios cayó, mucha gente murió en la mortandad, pero también mucha gente fue colgada por causa del pecado de adulterio espiritual. Y estos temas son tan delicados y tan difíciles de asimilar, pero así era como se hacía en el Antiguo Testamento. Se condenaba y se depuraba al pueblo para que cuando ellos entraran a la tierra prometida, como un reinicio, como un reseteo, entraran los fieles, ¿ya? Porque acuérdate que ellos iban a empezar a lo que eran las conquistas, a poseer la tierra y a disfrutar del deleite de la misma, que era herencia de Dios. Y eso es todo. Y esta es la historia de un profeta que se quiso meter con Israel, lo quiso maldecir, no pudo. El plan A falló, pero el plan B lamentablemente sí dio resultados, pero no todos cayeron, porque hubo hombres que se guardaron, pero hubo otros que se contaminaron y terminaron muertos, degollados, mejor dicho, no, colgados, otros en mortandad, pero también hubo otro que terminó atravesado, como la historia perdón, como la historia de este hombre que en una tienda de la tribu de Simeón se fue a acostar con una madianita y hubo uno de la línea sacerdotal que lo atravesó. Y eso es todo. Así que meditemos en esto. No te unas en yugo desigual. No te dejes seducir por las mujeres de Moab. Bueno, en todo sentido. Ellas tipifican la tentación, el pecado y todo aquello que el diablo te quiere ofrecer para que tú le falles a un Dios santo.
Acuérdate que la Biblia dice que Dios es santo, santo, santo y que la santidad no es otra cosa que apartarnos. Sí, porque muchas veces la gente cree que santidad es estar vestido forrado de pies a cabeza, cubiertos, pero la santidad es una actitud del corazón donde usted se aparta del pecado, donde usted rechaza tentaciones porque usted se quiere guardar para Dios. Y eso es todo. Y esa es la historia de Balaam, de Balac y de un plan B que sí resultó, pero que lamentablemente fueron muchos los que cayeron. En total creo que fueron 12,000 hombres. 12,000 hombres cayeron, fue mucha gente. Pero bueno, esto pasó para que nosotros viéramos como un precedente de lo que no debemos hacer. Y eso es todo.